Bienvenidos al episodio 7 de las ciudades con historia del Mediterráneo. Llegamos a una de las ciudades vacacionales más conocidas de la isla de Cerdeña, donde te voy a contar cómo es que una ciudad del Imperio Romano fue tomada por piratas del norte de África. Conoceremos una playa espectacular con una vista increíble de la bahía y te voy a contar una trampita para turistas en la que terminamos cayendo. Llegamos al puerto de Olbia. La misión era bajar del barco, llegar a la terminal de cruceros y encontrar una forma de llegar a la ciudad. Recorrer el centro, comer algo e ir a alguna de las playas increíbles que hay cerca de la ciudad. Olbia es una ciudad pequeña con una buena infraestructura turística, con restaurantes, bares y hoteles. Una ciudad limpia, fácil de recorrer y bastante bonita. Dimos algunas vueltas, tomamos alguna cervecita, conocimos alguna capilla antigua, comimos algo y nos fuimos a esperar uno de los buses que llevan a la zona de las playas cercanas. A poco más de 20 minutos en autobús hacia el norte hay una serie de playas y caletas con agua turquesa y poco oleaje, con vistas increíbles a la bahía y a la Isola Tabolara, una isla con forma de lomo de dragón que marca la salida del puerto y que mezclado con el tono del agua forman un paisaje increíble. Nosotros fuimos hasta la última playa posible que alcanzaba el recorrido del bus urbano y la que nos imaginábamos que iba a tener menos cantidad de gente, que fue Playa Bados. Tengo que decir que no nos equivocamos, el lugar merece mucho la pena. Otras playas a las que se puede llegar fácilmente son Pitulongo, la más famosa, Los Cualo, Mare Roche y Pelícano. Pero Olbia tiene mucho más que solo playas y paisajes increíbles alrededor. Olbia ha sido a lo largo de los siglos un enclave estratégico del Mediterráneo. En época romana fue un puerto próspero que abastecía a Roma de trigo, aceite y vino, y en la Edad Media renació bajo el dominio de Pisa. Y fue en el siglo V, en el contexto de la decadencia del Imperio Romano de Occidente, que la potencia dejó de controlar eficazmente muchas posiciones en ultramar y en tierras lejanas. Bajo presión de los pueblos bárbaros, las fronteras del imperio dejaron de ser impenetrables. Para el año 439 después de Cristo, un pueblo germánico originario del este de Europa, probablemente del actual sur de Polonia, los vándalos, que se habían desplazado por Hispania hasta llegar al norte de África y tras conquistar las provincias romanas de esa zona, habían fundado un reino, el reino vándalo, con capital en Cartago, en territorios mediterráneos de las actuales Argelia, Túnez y parte de Marruecos. Este hecho es vital para entender el golpe final que hizo desaparecer al Imperio Romano como estructura administrativa, política y cultural. Y es que Cartago contaba con una flota naval importante. Además, estos territorios representaban el granero del Imperio Occidental, abasteciendo a Roma con trigo, aceite y enormes ingresos fiscales. Algunos análisis económicos sugieren que tras la pérdida de esta región, el imperio enfrentó una grave crisis fiscal, lo que dificultó todo tipo de organización militar eficaz. La captura de Cartago fue la plataforma que usaron los vándalos para conquistar en las décadas siguientes posiciones en Sicilia, Cerdeña, Mallorca y Córcega, y anexarlas al reino. Se estima que unos años antes de tomar definitivamente Cerdeña, entre los años 456 y 460 después de Cristo, una flota pirata vándala alcanzó Olbia, según los registros arqueológicos. La flota llegó a la bahía bloqueando y quemando embarcaciones de carga romanas que se convirtieron en antorchas. La zona del puerto quedó destruida también y se han encontrado restos carbonizados de 11 naves romanas naufragadas en la bahía, frescos derruidos en edificios y hasta una punta de lanza visigoda incrustada en una tubería. La falta de recursos, tropas y estrategias de defensa naval efectivas facilitó el avance vandálico hacia puertos como Olbia. Se estima que los ataques piratas en estas zonas contra ciudades del Imperio Romano eran furtivos pero fulminantes. La ruina económica de Roma en esos años ya era evidente y enclaves costeros prósperos como Olbia, ya sin respaldo logístico ni militar suficiente para repeler este tipo de incursiones, se volvieron el eslabón débil, que facilitó el lento y progresivo desmembramiento del estado más avanzado de Europa hasta entonces. Después del violento asalto vándalo, Olbia no fue completamente abandonada, pero sí sufrió un fuerte declive. Su puerto, antes vital para el comercio romano, jamás fue completamente restaurado, ya que los vándalos orientaron sus rutas hacia África y Occidente en lugar del Tirreno. Sin embargo, la ciudad continuó habitada, resistiendo como enclave residual durante décadas. Durante el periodo vandálico en Cerdeña, aproximadamente entre el 456 y el 534 después de Cristo, Olbia quedó bajo su influencia, aunque no se convirtió en un centro administrativo del reino, más bien quedó relegada y en una posición periférica. Aún así resistió como núcleo urbano con presencia de población local. Cuando nos bajamos del crucero de Olbia, en el puerto de Olbia, hacía un calor insoportable, eran unos días con hora de calor en toda Europa
que está aumentando día tras día la temperatura. Entonces, claro, en ese plan de bajar del crucero y irse sí o sí a una playa, sí o sí a tomar una cerveza, sí o sí, estábamos todos los que nos bajamos del crucero y obviamente caímos en una trampa para turistas, como no puede ser de otra manera, como a muchas personas les suele pasar. Resulta que bajamos y estábamos buscando una forma de ir de la terminal de cruceros al centro de Olbia. No es mucho, es muy poquito también, muy poquito tiempo caminando, serán 15 minutos caminando. Lo que pasa es que, claro, era mediodía, hacía muchísimo calor, nadie iba a ponerse a caminar, entonces nos pusimos a buscar una forma de ir. Resulta que lo primero que vemos cuando salimos de la terminal del crucero es un autobús, como de estos autobuses con terraza de doble piso, con la parte de arriba, el piso de arriba descubierto. Entonces una chica nos viene y nos dice que nos subiéramos, que esa era la única manera de ir al centro y que además nos llevaba a las playas por el mismo boleto. ¿Cuánto costaba el boleto? 10 euros. Nosotros obviamente caímos en esa trampa para turistas porque vimos que muchos otros estaban subiendo al mismo autobús. Adentro de este autobús no había aire acondicionado. Y la chica nos dice que esperáramos ahí hasta que saliera el autobús, que no nos podíamos bajar porque si nos bajábamos perdíamos el lugar. Unos minutitos antes de que saliera el autobús al centro, vemos que pasa por enfrente, por una calle cercana, un autobús público de Olbia que tenía aire acondicionado y que encima costaba una fracción de lo que habíamos pagado para subirnos a esa lata de sardina en la que estábamos subidos. Entonces mi recomendación es siempre, 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 para no caer en este tipo de trampas, investiguen antes de ir a cualquier sitio cómo salir de los puertos, porque a veces los puertos no están cerca de las ciudades. Díganme si alguna vez en algún puerto viajando en crucero les pasó de caer en alguna trampa para turista, alguna trampa que ustedes piensan y dicen, realmente esto es una estupidez, no puedo haber caído en esto, soy un idiota, solamente por no ponerme a pensar, a investigar con anticipación cómo ir del puerto a la ciudad. Déjenlo en la caja de comentarios y ahora seguimos con el video. Si alguna vez pasan por Olbia o deciden venir de vacaciones, hay muchos imperdibles, entre los que están la Basílica de San Simplicio, una iglesia románica del siglo XI, el Museo Arqueológico de Olbia, que alberga una colección de artefactos romanos, incluyendo timones y mástiles de barcos antiguos, y los restos de la antigua muralla que rodeaba la ciudad. Porto Istana, una de las playas más populares, conocidas por sus aguas cristalinas y vistas panorámicas a la isla de Tabolara, la propia isla de Tabolara, que es perfecta para excursiones en barco, senderismo y snorkel, y también tours en barco por el Golfo de Olbia con posibilidad de avistamiento de delfines. De vuelta decidimos volver caminando hasta el puerto, temprano para subir a ver el atardecer antes del teatro. El golfo y la isla Tabolara de fondo, iluminada al atardecer, son únicos en la hora dorada, así que aquí dejo algunas imágenes. ¿Alguna vez visitaste Cerdeña y Olbia en particular? ¿Conoces las playas de esta zona? Déjame en los comentarios tu opinión. Nos acercamos al final de la gira por el Mare Nostrum y en el siguiente episodio nos bajamos en Civitavecchia, puerto clave para la capital italiana hoy y también en el pasado. Te voy a contar cómo un emperador convirtió a una pequeña villa en puerto estratégico para la expansión del Imperio Romano. Deja un like si te gustó el video y también puedes suscribirte y activar la campana para enterarte cuando subo algo nuevo. Si el siguiente ya salió, lo vas a ver en alguna parte de la pantalla. Nos vemos en el próximo. Chao.